Bona tarda a tothom, benvingudes, benvinguts. Comencem els actes del Dia Internacional de la Dona, a Mastorens. Avui, ara la Conxita, ja la coneixeu tots, inaugurarà, farà el manifest de la dona i després passarem a la inauguració de l'exposició de la Rosa. Quedareu meravellats del que hi ha dintre. Després ha anunciat que el divendres farem la conferència amb el Carlos Ernesto sobre el Víctor català. Hi ha l'excursió el dissabte i el diumenge farem una pel·lícula que jo crec que val molt la pena. És antiga però ja parlaven de feminisme. Es diu Caravana de Mujeres, amb el Robert Taylor. Espero que us agradi tot i que disfrutem aquests dies del Dia de la Dona. Moltes gràcies. Jo no desitjo que les dones tinguin poder sobre els homes, sinó sobre elles mateixes. Això ho va dir la Mary Wollstonecraft a Londres en 1759. A la majoria de les civilitzacions, a les dones, els corresponia o encara els correspon les tasques de la llar, la cura dels fills, la dels malalts, l'assistència als parts, ajudant a les tasques agrícoles, la cura dels ramats o el rentat de la roba a rius o safareig tant a l'hivern com a l'estiu, un llarg, etc. És a dir, una dona amb una enorme càrrega d'obligacions que no tenia com a contrapartida una sèrie de drets propis dels homes, com ara el del vot. Tampoc rebia cap de retribució econòmica, per la qual cosa, en quantiosos casos, s'han vist obligades a suportar una situació de maltractament davant la qual, durant molt de temps, la societat ha girat la mirada cap a una altra banda, en un gest d'ignorar el que passava a moltes famílies. En definitiva, una complicitat silenciosa amb la injustícia. Per saber en quina situació ens trobem, històricament parlant, caldrà fer un repàs de les reivindicacions feministes que ens permetrà comprendre el perquè de la celebració del Dia Internacional de la Dona. Com va començar el moviment feminista? Qui van ser les sufragistes? Qüestions que formen part del relat sobre l'alliberament de la dona i la seva lluita per assolir la igualtat de drets amb els homes. Començarem pel denominat segle de les llums, que va néixer a mitjans del segle XVIII. Amb aquest va arribar la Revolució Il·lustrada francesa i la defensa per la igualtat entre els ciutadans. En el 1789, en plena revolució, l'Assemblea Nacional Constituent francesa va aprovar la Declaració dels Drets de l'Home i el Ciutadà. Aquest document, lluny de recolzar els drets de totes les persones, recollia i proclamava exclusivament el dret fonamental dels homes, cosa que deixava fora la dona, la qual va ser part fonamental d'aquesta revolució. Aquest fet les va portar a ser conscients de l'opressió en què vivien i van decidir continuar lluitant, en aquest cas, per la llibertat seva. L'Holande Bux, escritora, filòsofa i política francesa, va ser la primera dona il·lustrada a alçar la veu. El 1791 va publicar la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana, un article en què reivindicava que les dones poguessin tenir els mateixos drets civils que els homes. De Bux va apuntar: si a les dones se'ls hi pot anar, se'ls hi pot portar a la presó, de la mateixa manera han de tenir dret a pujar a la tribuna. Però la il·lustrada no volia dones amb raó i per defensar la igualtat legal i jurídica entre els sexes, la Holande va ser guillotinada en l'any 1793. Per aquella època, l'escriptora i filòsofa anglesa Mary Wollstonecraft va redactar la Vindicació dels Drets de la Dona, un article en què proclamava la igualtat entre els sexes i afirmava que la diferència entre l'home i la dona no era una cosa natural, sinó cultural. El poder va reaccionar de manera molt negativa davant d'aquest primer debat feminista. Com a resposta va haver una gran repressió, es van prohibir que es poguessin reunir més de 5 dones al carrer i moltes van ser empresonades pels seus ideals. A més, a inicis del 1800, el Codi Napoleó, que plantejava el matrimoni com un contracte en el que la dona estava obligada a obeir al seu marit, es va estendre per tota Europa. Això vol dir que va ser la gran primera derrota dels drets de la dona. La segona onada feminista, també coneguda com a sufragisme, va sorgir als Estats Units i al Regne Unit a mitjans del segle XIX. En aquesta segona fase, el feminisme va passar de ser una lluita únicament intel·lectual
a esdevenir un moviment d'acció social. Als Estats Units, després d'haver lluitat per la independència del seu país, les dones van començar a agrupar-se per defensar els seus drets i també els dels esclaus. A l'altra banda de l'Atlàntic, en el 1832, les angleses van començar a demanar el sufragi femení, però com sempre la seva sol·licitud va ser completament ignorada. Més de 3 dècades després, les sufragistes van passar a l'acció. Emily Davis i l'Elizabeth Garrett van redactar la Lady Petition, la primera petició massiva de vot per a les dones que va ser recolzada per als seus companys i aliats John Stuart i Henry Fawcett. Aquests homes van presentar el document a la Càmera dels Comuns. Va ser rebutjada. El 1903, en vista de la persistent resposta negativa, les sufragistes van començar a irrompre en discursos polítics, a assaltar els mítings dels parlaments, a utilitzar mètodes de lluita dels que van ser pioneres, com les vagues de fam, els encadenaments, sabotatges i l'ús d'explosius. Malgrat les múltiples estratègies que van idear per fer-se sentir, van continuar sent majoritàriament ignorades. El sufragisme va estar liderat principalment per dones burgeses, blanques, però al final de la segona onada van aparèixer feministes amb altres realitats. Una va ser la Judith Thurr, esclava negra que va parlar de la doble exclusió, per ser negra i dona. Una altra va ser la Flora Tristan, la socialista que va manifestar la doble repressió de classe i de gènere que patien les dones obreres, encunyant la frase «la dona és la proletària del proletariat». De fet, igual que al segle XIX, amb la lluita antiesclavista, el feminisme sempre ha anat del braç de les altres lluites històriques dels col·lectius minoritaris. Mentrestant, que dones van contribuir activament a l'esdevenir històric de l'Espanya del segle XX? Ho van fer des dels més diversos àmbits. Algunes escriptores amb pseudònims com la Caterina Albert, més coneguda com Víctor Català, la Josefa Codina Humbert, més coneguda com Tirs de Tebas, Josefa Pujol de Collado, més coneguda com Evelio del Monte, i altres, com la Emilia Pardo Bazán, escriptora, Rosa Sensat, educadora, Maria Zambrano, filòsofa, Rocha Sacel, escriptora, Josefina Carabias, advocada, Lluïsa Vidal, pintora, Maria Cinta Balaguer, periodista, Elena Maceras, mèdica i pedagoga, va néixer a Vila-seca, primera dona que va poder matricular-se a una universitat a Espanya, concretament a Barcelona, l'any 1873. Dones que formaven part d'una elit il·lustrada que gairebé res tenia a veure amb la realitat de la resta de dones de les classes del proletariat del país. En aquella època, al món hi va haver una heroïna universal de la ciència, que va ser la polonesa Maria Salomea. La coneixereu millor per Marie Curie. El 1903, el matrimoni Curie rep el Premi Nobel de Física, però com que a ella no li volien donar per ser dona, Pierre Curie es nega a rebre'l i només llavors accepten incloure-la. Així és com la Maria serà la primera dona a rebre aquest premi. En el 1911 rep un segon Premi Nobel, en aquesta ocasió de Química, per aconseguir aïllar el radi. Espanya va aprovar el sufragi femení durant la Segona República. En l'any 1931, a les Corts Espanyoles, Roberto Novoa Soto, diputat gallec, defensava així el no para el vot a la dona. ¿Por qué hemos de conceder a la mujer los mismos títulos y los mismos derechos políticos que al hombre? ¿Son por ventura ecuación? ¿Son organismos igualmente capacitados? La mujer es toda pasión, toda figura de emoción, es todo sensibilidad, no es en cambio reflexión, no es espíritu crítico, no es ponderación. El histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer. La mujer es eso, histerismo, y por ello es voluble, versátil, es sensibilidad de espíritu y emoción. Esto es la mujer. Per sort, hi havia una gran persona, una diputada a les Corts, per descomptat sense opció a vot, que va ser la principal impulsora del sufragi universal. Aquesta va ser la Clara Campoamor. Ella va defensar i va convèncer
a les Corts espanyoles que la no inclusió de la dona seria una catàstrofe per a la República. Així, sotmesa a votació, la proposta de la llei defensada per la Clara Campoamor va quedar aprovada per votació nominal l'1 d'octubre de 1931. Dels 470 escons que componien la Càmera, es va recollir 161 vots a favor, 121 en contra i 188 abstencions. O sigui, el 40% abstenció. Aquesta llei no es portaria a la pràctica fins a mesos més tard, cosa que va propiciar que les dones catalanes no poguessin exercir el seu dret al vot en els 3 comicis anteriors a la promulgació de la llei. No van poder votar ni donar la seva opinió a les primeres eleccions generals republicanes, al juny de 1931, ni al referèndum del primer estatut català, a l'agost de 1932, ni a les primeres eleccions de la història al Parlament de Catalunya, a l'octubre de 1932. Emparats per la llei de la Clara Campoamor, va ser a l'abril de 1931, a Canet de Mar, on es va realitzar un referèndum promogut per l'Ajuntament on es consultava al conjunt de la ciutadania si estaven disposats a assumir un deute de 250.000 pessetes per finançar la construcció del mercat municipal. Aquest referèndum passaria a la història per ser la primera vegada a Catalunya i a l'estat espanyol en què les dones exercirien el dret de vot. El referèndum de Canet escriuria una petita però transcendental pàgina de la història de Catalunya i dels drets civils. Fins al 5 de novembre de 1933, a Eibar, País Basc, no es va tornar a exercir el dret al vot de les dones. En aquest cas va ser per al referèndum autonòmic i a la resta de la península es va tornar a votar 15 dies després a les eleccions generals del país. Després de l'esclat de la Guerra Civil, el juliol de 1936 i la implementació de la dictadura franquista, les dones, com els homes, van perdre el dret al vot i no es recuperaria fins a 40 anys més tard amb la celebració de les eleccions generals de juny de 1977 i a l'inici de la transició que comportaria el restabliment de la democràcia i la fi de la dictadura. En aquell moment ja ningú va posar en dubte el vot femení. Per tenir una idea de com ha anat l'evolució de l'aprovació a nivell internacional del dret al sufragi universal, podem assenyalar que Nova Zelanda va ser el primer país a autoritzar-lo en l'any 1893, a Rússia el 1917 després de la Revolució de Febrer, a Anglaterra el 1919, però després, o sigui que les dones tinguessin 30 anys. No abans, vull dir, no va ser fins després de l'any 1928 quan es va aconseguir el vot igualitari al de l'home. A França cal esperar fins a l'any 1945 per poder votar. I hi ha un cas curiós i és el de Suïssa, que no va aprovar el vot femení fins a l'any 1971. Encara avui hi ha països on la dona no exerceix el dret de vot, com per exemple Afganistan o Aràbia Saudita. Però les dificultats d'accés al vot que tenen milions de dones a zones rurals aïllades de països on la seva vida val igual de poc que la del bestiar que pastoren, el sufragi femení sembla una reivindicació d'un altre segle. Però la realitat és que exercir el dret al vot i més encara participar a la vida política continua sent tota una gesta per a moltes dones. En el present indicaré una petita mostra de dones que es destaquen per la lluita de gènere a nivell internacional. L'activista pakistanesa, la Malala, amb 15 anys va patir un atemptat talibà quan tornava de l'escola. Amb 17 es va convertir en la dona més jove de la història a accedir a un Nobel de la Pau. La Rosa Maria Calaf, que ens diu que el feminisme és una de les grans forces transformadores i que es pretén que seguim educant a les nenes perquè els càpiga el peu a la sabata de vidre, que les faci princeses. Doncs no, el que cal és trencar el sostre perquè es facin lliures. La Asia Argento, la italiana, aquesta actriu s'ha convertit en una de les principals veus dels escàndals de violació i abusos al món del cinema.
Va ser la primera a denunciar la violació per part del productor Harvey Weinstein. Nausnin Al-Mahdi ha escrit diversos llibres sobre el moviment de les dones a l'Iran. El 2007 va ser condemnada a 3 anys de presó per activista, defensora del seu gènere i per amenaçar la seguretat nacional. La Marielle Franco, aquesta sociòloga originària de Rio de Janeiro, va ser l'encarregada de posar veu a les dones negres i pobres de Brasil, lluitant pels seus drets i creant tot un moviment social per millorar les seves condicions de vida. El seu assassinat, en el 2018, va ser el detonant de nombroses i multitudinàries protestes al voltant del país que van servir per continuar la seva lluita i el seu legat. L'Angela Davis, nord-americana, una de les activistes feministes més importants de la història contemporània, que compagina la lluita feminista amb altres àrees crucials com l'antiracisme o el feixisme. Actualment, a l'estat espanyol, les universitats compten amb un percentatge més elevat de dones que d'homes, però crida l'atenció una data a tenir en compte. Si mirem el percentatge de dones que accedeixen a ser catedràtiques, aquestes només arriben a ocupar el 25%. Hi ha condicions pitjors a les de l'home a l'hora d'accedir al treball, només per la condició de ser dona. I aquesta encara es dificulta més quan s'està a l'edat d'embaràs. Aquí, novament, ens tornem a trobar amb una societat que gira la seva mirada cap a una altra banda, ignorant la importància de la procreació com a factor de futur. La bretxa salarial se situa sobre el 73% de contractes parcials que són coberts per les dones. 4 de cada 5 persones que sol·liciten una excedència per la cura de familiar són dones. El guany mitjà se situa en 22.400 per dones i 27.600 per als homes. En l'any 2022, 49 dones van ser assassinades a l'estat espanyol per violència de gènere. I des del 2003, que és quan es comencen a comptabilitzar les víctimes, s'han comès 1.188 feminicidis. El 72% de la violència de gènere se centra entre dones i nenes. Una altra dada, aquesta a Catalunya. 12.000 dones per ordre judicial tenen la necessitat de portar la pulsera d'alerta. Val preguntar-se quantes hi hauran que ni tan sols han denunciat a l'agressor? El Dia Internacional de la Dona és un moment oportú per reflexionar sobre els avanços aconseguits i aplaudir la valentia que encara avui dia segueixen protagonitzant moltes dones als diferents països del món, entre aquests el nostre. La desigualtat i l'opressió són mostres de la necessària globalització del feminisme. Cal erradicar la violència de gènere i aconseguir que hi hagi una igualtat de drets entre dones i homes. Una igualtat entre persones que només s'aconseguirà amb una educació igualitària tant al si de la família com des de la societat en general. La lluita per la justícia en drets d'igualtat encara no s'ha acabat i aquesta serà més difícil de recórrer amb la participació dels nostres companys de vida, els homes. Ara acabaré amb una frase d'un home. Qualsevol que sàpiga una mica d'història sap que el progrés seria impossible sense la figura femenina. Karl Marx. Al darrere d'aquesta disfressa hi ha la persona, la Rosa. Què ha de dir de la Rosa que no sapigueu? Voldria destacar dues coses. La primera, que ella sempre té un sí, disposada a tot. Se li va demanar que fes una exposició de totes les disfresses que havia confeccionat i va acceptar de seguida, tot il·lusionada.
També la definiria com una dona model, treballadora. Ella, amb l'agulla, el fil i la roba, ha convertit en art el seu treball, en aquest cas, la disfressa. Ho podreu observar en aquesta magnífica exposició. Jo diria que és un museu. Un treball immens de moltes hores de feina, fet amb alegria per gaudir-ne tota la família. Primer ella, el marit, els fills, els nets i tot el poble en el concurs de disfresses. I sempre guanyaven. I avui, tots nosaltres. Gràcies, Rosa, pel teu treball. M'ha fet molta il·lusió. I, bueno, doncs, m'ha agradat, de veritat, que disfruteu i hi ha molta feina, però doncs, com t'agrada una cosa, doncs la fas a gust i disfrutes. Depèn del temps que tenia, si la Pasqua o Carnaval era els primers de febrer, llavors ja tenia temps. O al revés, no tenia gaire. Sí, llavors no tenia gaire temps. I si era doncs als finals, llavors ja m'hi podia dedicar més, ja hi posava més complements i més coses. Bueno, mira, ja ho anireu veient. Aneu passant, quants arribeu?
Bona tarda a tots, benvinguts, benvinguts. Tornem al segon acte de la Dia de les Dones, amb la conferència del Carlos Ernesto sobre el Víctor Català. El Ramon farà la presentació i després el Carlos farà la conferència. Bona tarda a tothom, Joan, Carles i a tots i a totes les que avui heu vingut a escoltar aquesta conferència que s'emmarca en el programa d'actes que organitza l'Ajuntament de Mas Llorenç en motiu del Dia Internacional de la Dona. Com tots ja sabeu, la conferència anirà a càrrec del Carlos Ernesto García Arriaga, cognom de la mare, no el podem dir, normalment el diem, escriptor i poeta salvadorenc, prou conegut per vosaltres. Us preguntareu per què el Dia de la Dona de l'escriptora Víctor Català i el Carlos avui aquí a Mas Llorenç. Bé, dir que Caterina Albert és un exemple de dona creadora, coneguda com a escriptora, però també pintora, escultora, que el 1898 es presentà als Jocs Florals d'Olot amb el poema El llibre nou i un monòleg, La infanticida. Les dues obres li van ser premiades. Amb el monòleg, però, l'escriptora tingué un gran disgust, ja que el jurat d'aquell certamen s'escandalitzà quan va saber que darrere d'aquella peça de teatre, tan punyent per la seva temàtica, hi havia una dona jove escriptora de l'Escala. Va ser aleshores que va decidir adoptar el pseudònim de Víctor Català per poder publicar amb total llibertat els seus relats i els seus escrits i les seves novel·les. És una més de les moltes dones creadores en l'àmbit artístic, en l'àmbit científic, que s'han vist obligades a utilitzar un pseudònim masculí per a poder desenvolupar la seva intel·ligència, potencial i habilitats en el si d'una societat patriarcal i masclista. I aquí a Mas Llorenç qui ens podria fer una conferència sobre una escriptora? La pregunta es respon per si sola. Tenim el privilegi de comptar entre els nostres veïns, el Carlos Ernesto, que com tots molt bé sabeu és escriptor i poeta i que quan se li va proposar de fer la conferència va acceptar sense pensar-s'ho i amb molta il·lusió. Amb el permís d'ell dir-vos que el Carlos Ernesto se'l reconeix com a poeta, escriptor i productor cultural. Ha publicat diversos llibres de poesia, Hasta la cólera se pudre, A que me arrope el amor, La maleta en desván, Yo no tengo casa. I la seva poesia ha estat portada al teatre, a la dansa moderna i a la música. Diversos cantautors i grups, per exemple els de Palacauina, entre ells, han musicat poemes seus. També ha sigut font d'inspiració per a escultors i pintors. En prosa ha publicat El sueño del dragón, un relat de viatges novel·lat, i Bajo la sombra de Sandino, història d'una revolució inconclusa. La qualitat de la seva obra, l'interès que ha provocat, ho certifica el fet que ha estat traduïda a molts idiomes. El neerlandès, el xinès, l'uzbek, l'albanès, el macedoni, l'àrab, l'italià, el francès, l'anglès, i també apareix en diverses antologies poètiques. Dir que del seu llibre de poemes, A que me arrope el amor, el director Vicente Holgado em va fer un documental en el qual mostra la vida i la història del Carlos Ernesto i que es va presentar al febrer del 19 a Rubí, ciutat on va residir uns anys. A més de la seva vessant literària, dir també que com a periodista en la dècada dels 80 va ser membre de la Coordinació Europea de Ràdio Venceremos, que era la veu oficial del Frente Farabundo Martí de Liberació Nacional a Europa, i ha exercit de corresponsal de premsa per a diversos mitjans. Bé, Carlos Ernesto, jo agrair-vos molt sincerament que hàgiu escollit Mas Llorenç per a tenir-hi la vostra casa i, com he dit abans, és un privilegi compartir veïnatge amb vosaltres i per acabar desitjar que tots plegats gaudim molt d'aquesta conferència en la qual el Carlos Ernesto ens farà una aproximació a la Víctor Català, com ell diu, en l'avantguàrdia del botanisme literari. Endavant, Carlos. Agradecer en primer lugar la presencia de todos y cada uno de ustedes esta noche acá, a la organización del evento que tuvo a bien invitarme y por supuesto con mucho gusto estoy acá para intentar
dar unas pinceladas sobre esta gran figura literaria de la cual nos podemos sentir orgullosos, que es la Víctor Catalá, ¿no? Si a mí me hubiese tocado hablar sobre Francisco Villa, más conocido como Pancho Villa, no lo hubiera hecho sin tomar en cuenta lo que fue el porfiriato, la dictadura de Porfirio Díaz en el siglo XIX, ¿no? Que dio lugar a esa famosa revolución mexicana que se inicia el 20 de noviembre de 1910. Si me hubiese tocado hablar sobre Simón Bolívar, creo que también hubiese buscado un marco histórico para situar a ese personaje, ¿no? En ese marco que fue desde la conquista, si ustedes quieren, la colonización, hasta esas luchas de liberación que tuvieron nuestros pueblos en el siglo XIX, ¿no? Pero como me toca hablar o referirme a la Víctor Catalá, pues yo igualmente que lo hubiese hecho con ellos, he querido hacerlo con la figura de esta escritora, ¿no? Es decir, ponerla en un marco histórico que es el siglo XIX, ¿no? Un siglo lleno de tantos acontecimientos importantes, desde la llegada a principios del siglo XIX, con la imposición del hermano mayor de Napoleón Bonaparte, José I, ¿no? Que era, nosotros le llamábamos Pepe Botella, ¿no? Por la afición, ¿no? Sí. Pero se sucedieron otros acontecimientos, las guerras carlistas, ¿no? Las guerras carlistas. Y yo creo que en ese contexto, ¿verdad? También tenemos la fecha de nacimiento de la Víctor Catalá, ¿verdad? Que es en 1869, que fue importante porque se promulga la Constitución que establece la monarquía como forma de gobierno. También se decreta el derecho al sufragio universal, que no era tan universal como ya nos lo contaron en su momento, ¿no? Y la libertad, ¿verdad?, a la educación, fíjense ustedes, la libertad a la educación y al derecho de culto, ¿no? Eso fue en el año de 1869, coincidiendo con el nacimiento de la Víctor Catalá. Pero es que ese año también se produce un acontecimiento ya más situado en Cataluña, que fue el alzamiento que se conoció, ¿verdad?, como el alzamiento del FOC, ¿ya? O el FOC de la Bisbal. Ese es el nombre, el FOC de la Bisbal. ¿Qué fue el FOC de la Bisbal? Fue un movimiento, un alzamiento, ¿verdad?, que se produjo en la ciudad de Girona, ¿ya?, donde cerca de 2000 republicanos, que iban a la cabeza, entre otros, precisamente el padre de la Víctor Catalá, que era abogado, y que se dieron contra casi 1000 soldados en Girona, en ese año de 1869. Esto, al haber fracasado el alzamiento, que fue el más importante de ese año, entre otros movimientos que hubieron, ¿verdad?, llevó al exilio a Luis Albert, que era el padre de Catarina Albert, la Víctor Catalá. Catarina estaba recién nacida, hacía apenas 2 meses que había nacido. Entonces se queda al cuidado, y Catarina era la mayor, llegó a ser la mayor de 4 hermanos, ¿no? Pero ella se queda al cuidado de la abuela materna y de su madre, ¿no? Es de suponer que por las dificultades económicas por las que habrán atravesado en esos años, Catarina no tuvo una educación reglada. Sin embargo, hereda de su madre y de su abuela el gusto por la cultura, ¿no? Es precisamente su madre y su abuela quienes le acercan a la música, a la pintura, y la madre de Catarina escribía poesía. Dolors se llamaba la señora, Dolors.
Paradís, gracias, Dolors Paradís, ¿no? Pero bien, sabemos que el siglo XIX fue el siglo de la revolución industrial, ¿no? La aparición de lo que conocemos hoy como el proletariado. Como el proletariado. ¿Qué sucede? Que allí están a la cabeza Cataluña con la industria textil. En Vizcaya la siderurgia. Y en Asturias la minería. Fueron los grandes motores económicos de este país. Pero fíjense el lugar que ocupaba privilegiado Cataluña en ese motor económico de esa época ya. En la década de los 70, siempre del siglo XIX, Pablo Iglesias funda el PSOE y casi 10 años más tarde la UGT. ¿Qué quiere decir esto? Que los obreros, ¿verdad?, la clase obrera se comienza a organizar también. Y eso forma parte de la historia y del contexto que va a vivir la Víctor Catalán. Pero, dicho esto, hay más cosas que podríamos hablar de ese periodo. Decir que historiográficamente, lo que conocemos como el modernismo catalán tiene 3 exponentes en el mundo de la arquitectura. Tiene muchos más, pero 3 exponentes muy importantes, que es Pujol, Josep María Pujol, que es perdonen, ahora no. Domènec i Muntaner, gracias, Domènec i Muntaner, y por supuesto Antoni Gaudí, ¿no? Un poquito alto, no tenéis calor. Perdón, que los estoy viendo y me dan más calor ustedes. Sí, bueno, perdonen, ¿no? Sí, a veces tengo lapsus, pero son estas 3 figuras, ¿no? ¿Verdad? Luego, sabemos que otro de los aspectos importantes dentro de lo que se conoce como el modernismo, ¿verdad?, catalán, está en figuras de la pintura, como Santiago Rusiñol, ¿no? Ramón Casas. Les pongo a los más conocidos, a los que a ustedes les van a sonar, porque por supuesto hay muchos más, ¿no? Pero estos para mí son muy representativos y sobre todo porque ellos fundaron un lugar que era como su cuartel general, ¿no? Que seguramente, estoy convencido, algunos y algunas ya habrán estado alguna oportunidad ahí. Ese era el cuartel general de ellos, als Quatre Gats, ¿no? En Barcelona, cerca, es una de las calles afluentes ¿cómo se llama? Al Portal del Ángel, ¿no? Es un lugar que si no han estado, se lo recomiendo, porque aún existe tal como existía entonces, ¿no? Ya no se hace cabaret, porque ellos lo que hicieron fue crear este espacio inspirado, ¿verdad?, en ese mundo que habían conocido en París, ¿no? Y en aquella época ya rondaba por ahí un personaje muy importante, ¿verdad?, que es Picasso. Picasso a los 17 años hace su primera exposición precisamente en las Quatre Gats. Imagínense, ¿no? Qué privilegio, ¿no? Con lo que ha llegado a ser esa figura, ¿no? Empezó en las Quatre Gats. Y después tenemos todo lo que es el arte decorativo. El arte decorativo también ha ocupado un lugar muy relevante en el modernismo catalán, ¿no? Por ejemplo, esta es una obra precisamente de Domènec, ¿no? ¿Sí? Y Muntaner. ¿Eh? Fíjense todo esto, ¿verdad? Esto es lo que ha quedado y está expuesto precisamente en el Museo de Arte, ¿verdad?, decorativo en Barcelona, ¿verdad? También la escultura. Claro, podríamos poner otras muchas esculturas que Barcelona está precisamente lleno de esculturas de ese periodo, ¿no? Pongo una como ejemplo. Pero esta noche estamos reunidos para hablar precisamente de la Víctor Català y del modernismo literario, ¿no? ¿verdad? Entonces,
aquí vamos a decir que la bandera dentro de las publicaciones que había en ese periodo es esta revista, ¿verdad? El Avance. ¿Va? Avance. ¿Es Avance o Avance? Perdónenme. Sí, bueno, yo es que lo leía como yo lo entiendo, Avance. Bueno, Avance, ¿no? Pues esta revista es en la que se funda en 1881, ¿no? Y en ella precisamente participan todos estos pintores que he dicho, estos poetas, y es muy importante. Lamentablemente, esta revista cierra por problemas económicos, era una revista gratuita, pero con mucha difusión, ¿no? Y sobre todo, en ella hay tres grandes pilares de esta revista, ¿no? Que eran su ideología. Y estos están vinculados a una serie de escritores franceses en su mayoría, ¿no? Porque eso es lo interesante, es decir, Cataluña está a la vanguardia por esa conexión, ¿no? Con el resto de Europa. Y ahí tenemos escritores, ¿verdad?, que en lo que se conoció como el naturalismo, que es uno de los pilares ideológicos de la revista, que tenemos a Balzac, tenemos a Flaubert y tenemos a Stendhal, ¿no? Que eran, estos tres escritores, perdonen, eran del realismo, lo que se conoce como el realismo, ¿verdad? Balzac, hombre, ¿qué vamos a decir de él, no? La Divina Comedia, ¿no? Que consta de en realidad consta de 91 novelas. Y lo que se propuso Balzac fue precisamente dibujar la sociedad, ¿no? Aquí se editó en una edición muy hermosa que consta de 6 tomos. Si un día quieren entrarle, son más de 13.000 páginas, ¿no? En lo que está dibujada esa intención titánica que tuvo Balzac de contarnos su tiempo, ¿no? Gustave Flaubert, ¿no? Su Madame Bovary, son reconocidas, ¿no? Pero ya en lo que se conoce pues como el naturalismo, que, perdón, fue otro de los pilares, ¿verdad?, también ideológicos, tenemos la influencia de un Anton Chekhov, de un Maxim Gorky, estamos hablando de escritores rusos, muy influyentes, ¿no? Seguramente conocerán estos rostros. Tenemos a Dostoyevsky, que además tiene una novela psicológica, ¿no? Tenemos a Gogol, Strindberg, ¿verdad? Ibsen. Tenemos en los Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la influencia llegó tardía, pero llegó en el autor del Colmillo Blanco, ¿no? Jack London. Pero quien inaugura en 1959 con una novela que se publica hasta 1969, 69, ¿no? Es A Sangre Fría, de Truman Capote, donde nos narra un brutal asesinato que se comete en Kansas, ¿no? Entonces, ¿cuál era uno de los principios que ya en el siglo XIX se planteaba? Presentar, mostrar la verdad, la realidad, de una manera documentada y científica. Si hay algo que inaugura ese periodismo que recoge esa manera de contar las cosas, es A Sangre Fría,
que se convirtió en un gran éxito en cuanto salió a la calle, porque inaugura una nueva forma de periodismo, una nueva manera de novela. Que eso que he dicho antes lo vamos a encontrar en la novela de Víctor Catalán, que por cierto quiero agradecer, vea, que me la hayan prestado, que me la haya conseguido Merced, ¿no? Porque le he podido leer en castellano. Sé que quienes la han leído en catalán van a estar conmigo, que incluso en catalán tiene un lenguaje complicado, ¿no? No inaccesible, pero es un lenguaje complicado. Entonces, la traducción es muy buena, la recomiendo para quien la quiera recomendar a algún familiar fuera de Cataluña, ¿no? Pero estos elementos los encontramos de alguna manera en la novela de Víctor Catalán, ¿no? Sin ser una novela periodística, porque es ficción, ¿verdad? Pero algunos de esos planteamientos están. Otro planteamiento que había dentro de esos tres pilares, y especialmente el naturalismo, era reconocer que el ser humano está regido por fuerzas naturales que la humanidad no puede controlar, ¿no? Y esto es importante también porque rompe, ¿no? Y luego aparece el lenguaje que no era habitual en la novela de aquella época, que es el del, hasta entonces inexistente en la novela, que es el del proletariado y el de la clase burguesa, ¿sí? Acuérdense que venimos rompiendo con lo que se conocía como el romanticismo, ¿no? Entonces tenemos esta nueva ola que es muy importante, ¿no? Perdón, este es Bernard Shaw, ¿no? El irlandés. En América Latina, el naturalismo encontró cabida en lo que conocemos como el indianismo, la novela indianista, ¿no? Aquí pues tenemos a Alcides Argueda, a Jorge Icaza, a Ciro Alegría y a José María Arguedas, ¿no? Como los máximos exponentes que recogen, ¿verdad?, esa filosofía, ¿verdad?, literaria, o esa corriente literaria del naturalismo, ¿no? Pero aquí también hay que decir que en el siglo XIX, ¿verdad?, aparecen dos libros capitales para el pensamiento de la época, que es El origen de las especies de Darwin, ¿verdad?, y el Manifiesto Comunista. Sí, Karl Marx, Engels, ¿no?, que son los que realmente se recogen en la narrativa también, como manera de contarnos la verdad de la época, ¿no? Es decir, una literatura, ¿no?, en donde algunos dicen que lo que importa ya es contar las cosas, ¿no? O sea, que había habido una novelística, ¿no?, que estaba a espaldas, y esta nueva novelística que se genera, al contrario, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Gustave Flaubert, ¿no?, para su personaje, Madame Bovary, hizo un estudio científico, ¿no?, un estudio científico, para ver los temas relacionados con el envenenamiento, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Les decía, ¿cómo voy a contar un envenenamiento si no sé cómo se envenena la gente, ¿no? ¿O qué pasa? Por ejemplo, y es una de las grandes figuras de la literatura. Hay más. Pero, antes hablé del cierre de la revista, ¿verdad?, en 1893, porque en 1893 se dan dos acontecimientos, ¿verdad?, porque era ese periodo final del siglo XIX que se conoció como el de las bombas, ¿no?, de los anarquistas. El movimiento anarquista aquí en Cataluña fue el más importante a nivel mundial, que creció, ¿verdad? Pero este señor que está aquí es Paulino Pallás. Y Paulino Pallás, en septiembre de 1893, durante un desfile, ¿verdad?, lanzó unas bombas
al entonces gobernador militar de Cataluña. Estos salieron heridos. Solo murió un guardia civil, que formaban parte en esa época de la escolta militar de los gobernadores, ¿no? Recuerden que la Guardia Civil había sido fundada hacia 1944 por ahí, ¿no? Y era esa la forma de servicio que tenían. Entonces, es el momento en que se ilustra, ¿verdad?, esa bomba. Y vuelvo acá. Paulino Pallás es capturado ese mismo año, y ese mismo año es ejecutado por fusilamiento en el castillo de Montjuïc, ¿no? ¿Qué sucede? Que eso desencadenó otro acontecimiento importantísimo para la historia, ¿no?, de Cataluña y del movimiento anarquista, que es la figura, ¿no?, de Santiago Salvador. Santiago Salvador, en venganza por la ejecución de su amigo Paulino Pallás, decide armarse de 2 bombas, irse al Liceo, un 7 de noviembre de 1993, se ejecutaba esa noche, se representaba el Guillermo Tell, ¿verdad?, de Rossini, y, ¿verdad?, Salvador se va hasta la 5ª planta desde donde lanza las 2 bombas, que caen entre la fila 14 y la fila 13. Número de víctimas mortales en ese momento es de 7 personas. Heridos 35. Más tarde se sumaron 13 muertos más de esos que quedaron mal heridos, con lo cual el número de víctimas mortales se elevó a 20. Por ahí hay otro dato de 22, pero no sé dónde sale, porque la mayoría dice que fueron 20, ¿no? En todo caso, me parece una cifra elevadísima, ¿no?, en un atentado. Esto se recogió en la... este es el tipo de bomba que lanzó, que se conoce como la bomba Orsini, que como ven tiene unos salientes, ¿no?, que están cargados de fulminante de mercurio. Y es un tipo de bomba que no es una bomba con temporizador, ni tiene espoletas, sino de contacto. Es decir, y según se narra, una de las 2 bombas afortunadamente no estalló al caer sobre la falda de una de las víctimas mortales que había, ¿no? Si no, el número hubiese sido mayor. Entonces, Santiago Salvador se da la fuga. Él era de Teruel y se va a esconder a Zaragoza, ¿no? Pero ¿qué hizo en ese momento el gobierno? Utilizó eso como pretexto, porque necesitaban un gran pretexto, y qué mejor pretexto que ese, ¿no?, para desatar una persecución feroz y además cerrar muchas revistas anarquistas del momento, ¿no? Se capturan a 27 anarquistas, de los cuales 6 en mayo de 1894 son fusilados en una plaza de Barcelona. En enero de ese mismo año, de 1894, Santiago Salvador es capturado y es ejecutado por Garrote Vil en el castillo de Montjuïc, ¿verdad? Y eso fue en noviembre, es decir, exactamente un año más tarde, bueno, que él es ejecutado, ¿no? Esto es como lo recogió una portada de un periódico importante en Francia, de las ejecuciones. Y esto lo estuvimos buscando el otro día con mi amigo, el arquitecto Jordi Juncosa, en Barcelona, porque como pueden ver acá, en la fachada de la Sagrada Familia, Gaudí esculpió un demonio que está entregando una bomba de Orsini a un obrero, ¿verdad?
Si ustedes van y la encuentran ahí me avisan, porque nosotros no la pudimos localizar a pesar de que, porque hay tanto ahí, ¿verdad? Y estábamos viéndola desde lejos, pero ahí está, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos a otros personajes, ¿verdad? Bueno, perdonen. Volviendo a la literatura en Cataluña, ¿no? Joan Maragall, el máximo exponente de la poesía del modernismo catalán, ¿no? ¿Cuál fue la virtud literaria? Entre otras muchas, y no fue el único, pero fue el máximo, ¿no? Fue renovar el lenguaje poético, ¿verdad? Que fuese más sencillo, menos, yo utilizo la palabra menos acartonado, menos casposo, y a dar una poesía más próxima, más cercana, ¿no? Pienso que Joan Maragall fue para el modernismo catalán, para la poesía del modernismo catalán, lo que Rubén Darío fue para el modernismo de lengua castellana. Porque hubo otro modernismo también literario, ¿sí? Que coincide en el tiempo, pero que se produce en América Latina, ¿no? Ahí están José Martí, Julio Reisig, ¿verdad? Delmira Agustini, también hubo una mujer, ¿verdad? Que escribió en esa época poesía. Así que este es el gran representante de esa poesía, pero también Joan Maragall es el que conecta esta poesía con los movimientos literarios en Francia, como los simbolistas, por ejemplo. Tenemos ahí a varios de ellos, tenemos a Verlaine, tenemos a... está Rimbaud, este es el conde de Lautréamont, Charles Baudelaire, el de las flores del mal, ¿no? Y estos son algunos de los poetas, ¿verdad? Que se imponen, ¿no? Pero también están lo que se conocieron como los decadentistas, ¿no? Rilke, Cavafis, Marcel Proust, Joyce y Kafka son algunos de estos exponentes de esa corriente, ¿no? Por supuesto, Oscar Wilde. Pero, volviendo a la señora Catherine Albert, más conocida como Víctor Català. Ella nace, como ya dije antes, en 1869, ¿verdad? Nace en el seno de una familia acomodada. Como dije anteriormente, su padre era un abogado, ¿no? Su madre era una ama de casa. Y ella, como lo dijo antes Ramón, ¿no? En la presentación, se da a conocer con el seudónimo de la Víctor Català en 1898, en los Juegos Florales, ¿no? No hubo una buena recepción al hecho de que fuese una mujer la que estaba escribiendo. Si caemos en la cuenta, durante todo el rato les he estado hablando solo de hombres, ¿no? Porque era lo que se imponía, ¿no? Los hombres. Entonces, esos círculos estaban vetados, cerrados para el mundo de las mujeres. Tenemos un caso similar al de ella en Francia, ¿verdad? Con la George Sand, ¿no? La George Sand, que en realidad se llamaba Aurora Dupin, que por cierto fue amante de Chopin, ¿no? ¿Sí? Y tuvieron un romance ahí en Mallorca, ¿no? Que queda registrado. Pero bueno, el caso de la Víctor Català es un caso excepcional, un caso admirable. Además era una mujer
Fíjense ustedes que dije antes que no tuvo una educación reglada, ¿no? Ella estuvo un año interna en un convento, en un colegio, en una escuela, donde aprovechó para estudiar piano, estudiar francés, ¿no? Ella pintaba, hacía esculturas, aprendió a tocar la flauta. Era una mujer extraordinaria, ¿no? Y viajó mucho por Europa, ¿no? Digo, viajó mucho en comparación de lo que se viajaba en aquella época y más sola, ¿no? Era casi vista como una aventurera, en el sentido de una mujer que estaba, tan pronto estaba en Francia como tan pronto estaba en Italia, ¿no? Como en cualquier otro de los países europeos. Cuando ella cumple 30 años, su familia alquila un piso en el Ensanche de Barcelona. Ella aprovechaba los veranos, ¿verdad?, para venir al Ensanche, a Barcelona, a ese departamento, y se empezó a codear con la crema innata de los artistas intelectuales, es decir, ella se convirtió en un referente. Tanto es así que precisamente el poeta Joan Maragall, que se la miraba de reojo, terminó quitándose el sombrero ante ella, ¿no? Es decir, la terminó reconociendo como una igual, ¿verdad? Ella visitaba exposiciones, se movía en los círculos intelectuales de la época. Muere en 1966, ¿verdad? En Barcelona. En La Escala, que es donde ella había nacido también, ¿no? ¿Sí? El legado que ha dejado es un legado no solo único, sino que extraordinario para una mujer de su tiempo. Creo que gracias a la Víctor Català, hoy en día ya tenemos un referente dentro de la literatura del siglo XIX, ¿no? ¿Sí? Que antes no había. Por supuesto, me estoy refiriendo a Cataluña, me estoy refiriendo al modernismo catalán, ¿no? Porque por supuesto que habían otras mujeres, como Emilio Pardo Bazán, la gallega, que también escribía, era una mujer que era una luchadora por los derechos de las mujeres, ¿no? Una sufragista, era periodista, era profesora de universidad, viajaba mucho también como la Víctor Català, y Emilio Pardo Bazán visitó Cataluña y la impresionó. Incluso dicen que llegó a tener un amante acá, ¿no? ¿Sí? Que no les digo el nombre para que no vayan con el chisme por ahí, ¿no? Pero sí, tuvo un amante, ¿eh? Ella fue amante durante casi 10 años de Benito Pérez Galdós, ¿no? ¿Sí? Escribió cosas muy bonitas, muy interesantes de su visión de Cataluña, ¿no? Que vale la pena leerlas, porque realmente habla con respeto, ¿no? Y con mucho respeto, con mucho cariño. Lo mismo que hizo Albert Einstein, ¿no? Cuando visitó Barcelona, ¿no? Que precisamente una de sus la primera conferencia que él dio la dio en un Ateneo anarquista, y felicitó al movimiento anarquista por esa entereza y sobre todo por su visión. Piensen que en Cataluña en aquel momento eran centenares de miles de afiliados al anarquismo a principios del siglo XX, ¿no? Bueno, yo no quiero extenderme más. Digo que tenemos a una extraordinaria escritora, una mujer que yo agradezco que me hayan invitado a citarla, ¿verdad? Ya verán, habrán pensado, se extendió mucho sobre otros, pero poco sobre ella, ¿verdad? ¿No? Yo creo que ahí está la obra. El mejor homenaje que yo considero que se le puede hacer a un escritor es leerlo, ¿no? De manera que yo les invito a leer su obra. Gracias a ella, a la Marcé, yo pude leer Solitud, que está aquí en la biblioteca, por cierto, bueno, en lo que va a ser la biblioteca, ¿no? Lo pueden pedir prestado. Es una novela costumbrista, ¿no? Pero
Les voy a confesar que las primeras 200 páginas me costaba avanzar, ¿no? Pero ese porque normalmente solemos dejar, o al menos yo suelo dejar un libro cuando las primeras 10 páginas no me atrapan, ¿no? ¿Sí? Pero les digo que ese recorrido de las primeras 200 páginas, ¿no? En las que vas remando, porque hay todo un lenguaje además que aunque esté traducido al castellano, no deja de ser un lenguaje de un pastor, ¿no? Que a veces me costaba entender, incluso traducido al castellano. Pero ese viaje de esas primeras 200 páginas, les aseguro que valió la pena. Porque las últimas 100 páginas, de verdad que le dan vuelta a todo el concepto que tú has tenido al principio de su lectura, ¿no? Yo me iba, a medida que le iba leyendo, decía, bueno, ¿y por qué es tan importante esta novela? ¿No? Y de repente te das cuenta que comienza a revelar a una Mila, que es el personaje, ¿no? Como una mujer con sentimientos que en esa época no se estaba acostumbrado a poner en la novela, ¿no? Por ejemplo, habla de sus deseos carnales ante el que no era su marido. Y hay toda esa lucha, ¿verdad?, interna, en que las costumbres de la época, en que se reconocía a sí misma deseosa de algo carnal, pero a la vez lo veía como pecado, ¿no? Y sobre todo, como dice el título de la novela, solitud, ¿no? Te das cuenta de, o sea, leerla te lleva a darte cuenta de lo que es realmente la vida en un lugar solitario, al que ha sido llevada, porque ella fue llevada a ese lugar, ¿no? Y la tragedia de la soledad, cuando es soledad de verdad, cuando no tienes a tu compañero, ¿sí?, que está ahí pero como que no existiera, ¿no? Que está relegada a los oficios domésticos, pero no tienes vida social, ni siquiera tienes una vida marital. Y ella se pregunta, ¿estaría enamorada de este pastor? ¿Será realmente amor, atracción? Porque ella misma no se reconocía, incluso en sus deseos. No lo menciona, ¿no?, de manera clara o tácita, pero habla de la masturbación, por ejemplo, del deseo de la masturbación, ¿no? ¿Sí? Imagínense una mujer escribiendo sobre esos deseos, claro, ¿no? Cuando la Víctor Català escribe esa novela, que fue entre 1904 y 1905, y que apareció por fascículos en la revista Juventud, ¿no?, la catapultó, ¿verdad? Y no tuvieron más que aceptarla como la gran escritora que era, ¿no? A partir de ahí escribió otras novelas, otros libros de poesía, que de verdad, les digo, pueden sentirse muy orgullosos y muy orgullosas como catalanes y catalanas de esta gran escritora que fue la Víctor Català. Muchas gracias.